Don Philip, usted ha esperado pacientemente, le agradezco su paciencia. Hágamela llegar, por favor. Gracias. Don Philip, si alguien lo quiere acompañar, puede sentarse con usted. Con mucho gusto, se identifican y participan. Muchas gracias, señor presidente. Antes que nada, quisiera felicitarlo por darnos el espacio a la juventud. En ocasiones, a veces, la juventud se excluye de los procesos, pero usted ha sido consistente en dar el espacio a la juventud y lo felicitamos. Bueno, adelante. Señor presidente, distinguido miembro de la Comisión Especial del Senado sobre el derecho de autodeterminación del pueblo de Puerto Rico presentes para el estudio y evaluación del proyecto del Senado 2303. Tengan ustedes muy buenas tardes. Comparecen en primer lugar este servidor, Philip Arroyo, en calidad de presidente de la Juventud Demócrata de Puerto Rico, Young Democrats of America, Puerto Rico Chapter. El señor Anthony Carrillo, National Committeeman y presidente del Comité Legislativo de dicha organización, y el señor Miguel Muñoz, coordinador del Comité Especial de Estatus de la Juventud Demócrata. Expresamos nuestro profundo agradecimiento por permitirnos someter nuestro comentario de análisis en relación a esta medida de gran importancia para el futuro político de nuestra isla. Comparecemos ante este foro primero que nada como jóvenes demócratas activos en la política nacional y local para presentar oficialmente nuestro comentario sobre el proyecto del Senado 2303, el cual dispone la celebración de un proceso de 2 consultas sobre el estatus político de Puerto Rico, a llevarse a cabo la primera el 12 de agosto del 2012, conjuntamente con el referéndum especial sobre la reforma legislativa, y la segunda el 6 de noviembre del 2012, conjuntamente con las elecciones generales. Antes que nada, es importante mencionar que nuestra organización agrupa a jóvenes de ambos partidos mayoritarios en la isla. Entiéndase el Partido Nuevo Progresista, partido al cual yo pertenezco, y el Partido Popular Democrático, por lo que existen diferencias de opinión en este tema. No así en la abrumadora mayoría de los temas nacionales. Entiéndase a nivel de los Estados Unidos. Tan es así que la National Committee Woman de nuestra organización y estadolibrista Melissa Marzán ha radicado una ponencia disidente en la Cámara de Representantes. Y es que al igual que el presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico, Roberto Prats, y el National Committeeman de nuestro partido, Kenneth McClintock, provienen de diferentes ideologías, existe la misma diversidad de pensamiento. Sin embargo, nos resulta imperativo expresarnos para revelar unos hechos que curiosamente no se han mencionado mucho en el debate político local y que el pueblo de Puerto Rico merece conocer. En ocasiones, el debate ideológico en la isla se tiende a tergiversar a favor o en contra de la postura de X o Y partido local. Hoy hemos decidido hablar con hechos y datos históricos para dejar el récord claro. Los procesos plebiscitarios locales han estado atados a procesos legislativos congresionales que han sido protagonizados por los partidos nacionales de mayoría, entiéndase demócrata y republicano. Y nos parece fundamental discutir particularmente desde la perspectiva fáctica demócrata el historial legislativo congresional sobre el estatus político de Puerto Rico. Por décadas hemos visto cómo la división ideológica entre hermanos y hermanas puertorriqueños ha abonado al deterioro de la unión de pueblos de este bendito terruño. Dicha situación hace imperativa la toma de acción por el bien del pueblo de Puerto Rico y el progreso económico y social de la misma. Como jóvenes de la organización juvenil oficial del Partido Demócrata en Puerto Rico, entendemos que resulta fundamental, antes que nada, analizar la historia de nuestro partido en cuanto al tema que nos apremia en el día de hoy. Uno de los padres fundadores de la nación americana y primer líder del pensamiento liberal, Thomas Jefferson, en el siglo XVII, profesaba la importancia de reducir el poder centralizado y empoderar a la voz de la mayoría del pueblo. Este pensamiento liberal abrió paso a la creación de un movimiento y una filosofía de gobierno que hoy se ha concretizado y es promovido por nuestro Partido Demócrata.
Es desde esta premisa filosófica e ideológica que debemos partir como buenos y verdaderos demócratas en cuanto a los procesos que habrán de asegurar que el pueblo, y solo el pueblo, directamente en las urnas, decidan cualquier asunto apremiante como el tema que nos toca profundizar en el día de hoy. En el récord congresional de nuestra nación se encuentra la lista de votación de los 3 proyectos de consulta de estatus que han pasado por el sedazo y análisis del Cuerpo Legislativo Federal. Estos son el HR 856 del 1998, HR 900 del 2007 y el HR 2499 del 2010. No debe de sorprender el apoyo abrumador y consistente de los congresistas demócratas y el rechazo consistente de los congresistas republicanos a los proyectos de estatus. Nos hemos tomado la libertad de facilitar una tabla de récord de votos de ambos partidos nacionales y se lo incluimos en la ponencia con la tabla. Como podemos observar, el Partido Demócrata ha apoyado consistentemente con su voto legislativo el concederle a los 4 millones de ciudadanos americanos en Puerto Rico la oportunidad de decidir directamente en la urna nuestro destino final con los Estados Unidos de América. El Partido Republicano, a pesar de vociferar y expresar verbalmente a través de los medios su apoyo inquebrantable e incondicional a favor de la libre determinación e inclusive a la estadidad, cuando llegue el momento de la verdad en el Pleno de la Cámara de Representantes Federal, le dan la espalda a Puerto Rico. Esta incongruencia nos lleva a concluir que las expresiones verbales de los republicanos a favor de no solo un proceso de libre determinación, sino a favor de la opción de la anexión, es ejecutada puramente por razones políticas electorales en busca del voto hispano en el continente. Durante la votación del proyecto 856, Puerto Rico Self-Determination Act, ni siquiera el hecho de que el congresista republicano Don Young, que fue el autor de la medida, evitó que su partido votara abrumadoramente en contra del proyecto. Solo 43 republicanos votaron a favor. Por otro lado, durante ambos términos del pasado presidente George Bush, la Casa Blanca solo radicó un solo informe del Puerto Rico Political Status Task Force en 8 años. Un solo informe superficial de escasas páginas luego de 8 largos años fue el reflejo del poco interés que administraciones republicanas le han prestado al tema del centenario dilema del estatus que tanto nos agobia como pueblo. El Partido Demócrata, por otro lado, en menos de 2 años de administración del presidente Barack Obama, llevó a cabo sobre 3 vistas públicas, aprobó en el Pleno de la Cámara de Representantes el proyecto HR 2499 por un histórico margen de 54 votos, y la Casa Blanca radicó un informe del Puerto Rico Political Status Task Force compuesta por 122 páginas, tocando no solo el tema de estatus, sino presentando soluciones profundas y fundamentadas sobre temas apremiantes como la salud, la economía, la creación de empleo y la energía renovable, entre muchos. En el 2010, según nos indica nuevamente el récord congresional, el Partido Republicano volvió a darle la espalda a Puerto Rico al votar en contra del proyecto HR 2499 de la autoría de nuestro comisionado residente Pedro Pierluisi y apoyado por nuestro gobernador Luis Fortuño, que le facilitaría al pueblo de Puerto Rico expresarse sobre el asunto de estatus de Puerto Rico. 184 congresistas demócratas votaron a favor. Solo 39 republicanos votaron a favor, 4 menos que en el 98. La realidad es que el Partido Demócrata ha apoyado, apoya y continuará apoyando un proceso de libre determinación para los 4 millones de ciudadanos americanos en Puerto Rico. Esta aseveración es fortalecida por el historial y el récord legislativo, el informe de Casa Blanca e inclusive por el caucus hispano del Congreso, que curiosamente presidía la congresista Nidia Velázquez. Tan es así
que de los 22 miembros de dicho caucus que presidía la congresista Velázquez, 20 votaron a favor. Adivinen cuáles fueron los únicos 2 que votaron en contra. Luis Gutiérrez y Nidia Velázquez. A pesar de la congresista Nidia Velázquez presidir ese caucus, todos los miembros se le fueron en contra y decidieron hacer lo correcto. La democracia nos ha enseñado que la voz de la mayoría es la que valida los procesos políticos en nuestra nación y en nuestra isla, sin menoscabo de la voz de la minoría. Por otro lado, recientemente ha surgido un revuelo por unas expresiones del presidente Obama estableciendo su opinión sobre la necesidad de una supermayoría o más del 65% de apoyo a favor de la estadidad para que el Congreso tome acción sobre un posible cambio de estatus en la isla luego del plebiscito propuesto para agosto del 2012. Aplicando la filosofía de Jefferson, que profesaba mayor participación del pueblo, señalamos que el presidente parece contradecir la expresión mayoritaria de nuestro Partido Demócrata en el Comité de Recursos de la Cámara de Representantes Federal. En dicho comité fue precisamente un congresista republicano de Utah, Jason Chaffetz, quien presentó una enmienda para requerir la supermayoría, para atender la admisión de Puerto Rico como el Estado 51. En adición, a través de los medios del país, también se ha revivido el tema de la imposición del idioma inglés como requisito para la estadidad. Ambas enmiendas republicanas, presentadas por republicanos, fueron derrotadas en comisión por mayoría demócrata. A seguir, le incluimos la transcripción oficial del Comité de Recursos de la Cámara. Representative Jason Chaffetz, Republican from Utah, offered an additional amendment that would require that 2/3 of voters, rather than a majority, vote in favor of a different political status in the first stage plebiscite, authorized by the bill in order to proceed the second stage plebiscite. The amendment would also add a sense of Congress that any status option receiving less than 2/3 support in the second stage plebiscite should not be the basis of any further legislative action by Congress. The amendment was not agreed to by voice vote. Repito, fue derrotada en comisión. Representative Paul C. Brown from Georgia offered an amendment that would require that if Puerto Rico were to become a state, its official language would be English, and all its official business would be conducted in English. The amendment was not, repito, was not agreed to by a roll call vote of 13 to 24. Ambas enmiendas que han creado una controversia en Puerto Rico fueron presentadas por republicanos en el Comité de Recursos en el Congreso y fueron derrotadas por mayoría demócrata. Confiamos que la presión del presidente fue producto del mal asesoramiento como para oponerse a una postura mayoritaria de los congresistas del partido que lidera. Por eso estaremos enviando copia de esta ponencia, traducida al inglés a la Casa Blanca, para el beneficio de sus asesores en asuntos sobre Puerto Rico. La verdad es que el Partido Demócrata apoya mecanismos de estatus como el proyecto del Senado 2303 que discutimos hoy. El informe de Casa Blanca más reciente menciona y valida el mecanismo plebiscitario como una posible solución y la opción preferida a nuestro centenario dilema del estatus. Y me he tomado la libertad de conseguir el resumen ejecutivo del informe. En su recomendación número 3 indica, y leo, although the task force supports any fair method for determining the will of the people of Puerto Rico, it has a marginal preference for a system involving 2 plebiscites, que apoya el proceso de dos plebiscitos. Informe de Casa Blanca. A los líderes del inmovilismo en Puerto Rico, que se consideran demócratas, blanco y negro, no lo digo yo, el informe de Casa Blanca. El Partido Demócrata continúa demostrando que es el instrumento social del menos afortunado, de la clase media trabajadora y de los pobres. Obviar los hechos fundamentados en este informe que hemos presentado en el día de hoy sería darle la espalda a la mayoría del Congreso que expresó que este mecanismo de estatus plebiscitario
es la correcta. Sería darle la espalda al consenso entre dos de los principales tres entidades político-ideológicos en la isla. El Partido Independentista apoya este mecanismo. Sería darle la espalda a la decisión de la mayoría del caucus hispano del Congreso de los Estados Unidos. Sería darle la espalda al apoyo abrumador de la juventud demócrata a nivel de todos los Estados Unidos. Y sería darle la espalda al informe de Casablanca. Finalmente, estarían dándole la espalda a la lucha por la igualdad de la minoría que llevaban los hermanos John y Robert Kennedy y que resultó en la aprobación de la Ley de Derechos Civiles. Felicitamos a aquellos líderes republicanos valientes en Puerto Rico que se han atrevido a denunciar el crimen obstaculizador de su partido en la alta esfera federal en Washington, D.C. y que día a día luchan por lo correcto, dejando a un lado el partidismo político federal sobre este tema. Estimados miembros de esta honorable comisión, llegó el momento de medir cuál habrá de ser la expresión mayoritaria del pueblo de Puerto Rico y su voluntad final. Esta organización no apoya una opción de estatus sobre otra. Sin embargo, sí apoyamos que se dé un proceso justo y democrático, donde el pueblo de Puerto Rico se exprese directamente en la urna y le ponga fin a este tema que tanto ha dividido a nuestra patria. En este momento quisiera permitir el uso de la palabra al National Committeeman de la Juventud, Anthony Carrillo. Buenas tardes, señora presidenta, señora senadora Romero. Identifica para fines de... Anthony Carrillo, delegado nacional de la Juventud Demócrata de Puerto Rico. Esta segunda parte de la ponencia, titulada Mecanismos procesales, trasfondo de procesos de estatus en Puerto Rico, básicamente pues ha sido recogida por la gama de ponentes pues que han asistido al día de hoy, así que vamos a limitarnos a básicamente dejar para récord claro que este comité de estatus endosa el mecanismo procesal de plebiscito, siendo cónsono con la postura del liderato nacional del Partido Demócrata, Casablanca y su pasado informe. Al igual que en la página número 14 de la ponencia, entendemos que el proyecto de la Cámara del Senado 2363 posee una fórmula interesante que pudiese permitir que Puerto Rico finalmente se promueva un proceso justo de libre determinación con alternativas no territoriales y no coloniales. Es impermisible que el pueblo de Puerto Rico lleve desde 1998, alrededor de 13 años, sin poder expresarse en cuanto a este asunto que nos afecta a todos. Máxime cuando los resultados del último proceso plebiscitario arrojaron un resultado inconcluso que ha perpetuado la indefinición de fórmulas del status quo. Los errores de los pasados procesos plebiscitarios no deben ser obstáculos, sino más bien deben servir de lección para desarrollar finalmente un proceso que sea punta de lanza para la determinación nacional de Puerto Rico. Señores legisladores, el momento de actuar es ahora. Ahora quiero dejar al compañero Miguel Muñoz, la tercera parte de la ponencia. Muy buenas tardes, señora presidenta y senadora Melinda Romero. Mi nombre, para efectos de récord, es Miguel Muñoz Torres, soy el coordinador de esta comisión de estatus en la Juventud Demócrata. Mi parte de la ponencia es el tercer tema, que es la perspectiva histórico-jurídica. Y ya sé que los anteriores deponentes lo han discutido, quisiera discutirlo rápidamente. El verdadero estatus político de Puerto Rico se encuentra en la Constitución de los Estados Unidos, artículo 4, sección 3, cláusula 2, para ser más específico, y en la Ley de Relaciones Federales. Nuestro estatus no es el mal llamado Estado Libre Asociado, como por largos años se ha querido plantear, como lo han dicho los defensores del inmovilismo que tanto hemos mencionado hoy. Y la realidad es que nada cambió con la adopción de la Constitución en el 1952, ya que Puerto Rico sigue siendo un territorio no incorporado a los Estados Unidos sujeto a la cláusula territorial de la Constitución Federal.